¿Cómo quitarle el miedo a un perro? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre algo inherente en personas, pero también en animales como nuestros canes. Se trata del miedo. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. El miedo perruno no es una broma. El 72.5% de los perros sufren un problema de ansiedad más o menos traumático, según un estudio publicado este año en la revista científica Scientific Reports. Aunque casi una tercera parte de ellos son problemas relacionados con ruidos fuertes, como cohetes o petardos, el 29% de los perros estudiados se diagnosticaron como muy miedosos, mientras que el 14% mostró algún tipo de problema de agresividad por culpa del miedo. Todo amante de los animales reconoce cómo su amigo perruno expresa sus emociones. Las orejas gachas, una postura tensa y la cola escondida bajo el cuerpo significa déjenme tranquilo, en idioma perruno, o ladra, mientras que las orejas disparadas como antenas, cuerpo con movimiento y sacudidas vigorosas de la cola significa qué feliz estoy de verte, humano. Menos sencillo resulta conocer qué dispara el temor que invade a un perro adoptado. Puede ser una combinación de factores. La genética tiene un papel importante, pero otras veces tiene un componente ambiental o aprendido, explica Thomas Camps, etólogo clínico. Hay más. Tu amigo peludo puede haber aprendido a tener miedo a determinadas personas y no a otras. Cuando aparece el miedo perruno, lo primero, entiende que el miedo es adaptativo, incluso beneficioso. Temer lo que nos puede hacer daño es normal, una estrategia de supervivencia. Lo mismo te sucede a ti cuando, por ejemplo, te encuentras en un camión de frente, tienes miedo y reaccionas. Te apartas y evitas que te pase por encima. Bien hecho. Otra cosa son las fobias. Un miedo desproporcionado, bien por ser muy intenso, bien porque dura mucho. Esto sí puede convertirse en un problema, tanto para tu amigo como para ti. Primero, porque una vida con miedos es una vida horrible. Además, nos impide disfrutar del perro, porque nos rehúye, no deja que le acaricies y no quiere jugar contigo. La genética tiene un papel importante. Si sus padres o abuelos eran muy miedosos, es más fácil que el perrito tenga miedo. Pero la regla no siempre se cumple. Otras veces el miedo lo provoca un embarazo estresante, que predispone a los cachorros a enfrentarse peor al miedo. Y el periodo de socialización, que transcurre desde la semana 2 a la semana 3 o 15 días de vida, también es crucial en la aparición y maduración del miedo, anota Camps. Durante esta etapa, si el cachorro tiene contacto con muchas personas y además resulta experiencias positivas, disfrutarán de la compañía humana. Y al contrario, si tiene malas o pocas experiencias, es normal que desarrolle miedo. Por eso, en este periodo aparecen muchos de lo que después consideramos problemas de comportamiento. Si un perro no ha tenido contacto con niños, les tendrá pánico. Igual que si un perro ha interactuado con más mujeres que con hombres o viceversa, también es normal que les tenga más miedo a ellos, advierte el etólogo. Tampoco descartes un problema médico, una enfermedad hepática u hormonal. Incluso el dolor puede disparar el terror. Por eso, siempre es importante, lo primero, acudir al veterinario. Mi perro me tiene miedo. Cuando adoptamos, creemos que todo va a ser magnífico desde el principio. Y esto a veces no es así. Muchos perros llegan con traumas por haber sido abandonados, o porque alguien les ha pegado o los ha maltratado. Anota Rodríguez. ¿Quién no lo tendría? Un comportamiento no solo deplorable, sino que también está tipificado como delito y que deja secuelas. La voz influye mucho y también la presencia física, anota el veterinario. Si la persona que ha maltratado era hombre, es probable que el perro haya aprendido a tener miedo no solo a esa persona, sino también al resto de los hombres. La receta: paciencia y amor peludo. El primero respeta su miedo. Si invades su espacio, intentas acercarte e incluso imponerte al animal o tonterías de esas, lo único que vas a conseguir es que te tenga pánico, advierte Camps. Interactuar contigo nunca deberá ser una obligación. Al revés, tienen que ser tu amigo peludo quien, poco a poco, quiera acercarse a ti y supere ese miedo. Y con paciencia, no tardará en querer meterse en tu cama. Para ayudarle, usa comida, premios y otro tipo de refuerzos. También el juego puede ser muy positivo, porque ayudará a que se enfoque en ti.
Pero recuerda, si quiere bien y si no, dale su tiempo. También ayuda contratar al menos una consulta con un experto en el comportamiento animal. Incluso cuando crees que todo va bien, un profesional puede ayudarte. Entiende que el miedo bloquea su capacidad de aprender, pero con paciencia todo se logra y acabará por verte como un amigo. Y, sobre todo, trata a tu perro como te gustaría que te trataran a ti, concluye Camps. Nos quedamos con eso. No olvidemos que los animales, los perritos y también los gatos tienen emociones y que en ese sentido se parecen a nosotros mucho más de lo que solemos pensar. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si te gustó nuestro video de hoy, no te olvides de darle like, suscribirte, compartirlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.